Hola, bienvenidos al bloque especial de entrevistas de Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Hoy nos acompaña el abogado Gabriel Larrié. Él es especialista en Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Derecho Administrativo y Constitucional. Con él vamos a hablar sobre el derecho que tenemos absolutamente todos de hacer una denuncia y nos va a contar además su experiencia al hacer una denuncia en este contexto de crisis política. No hay que tenerle miedo a esa palabra, denuncia. Es un derecho y no es siempre ligado a malas noticias. Vamos a ver qué nos cuenta Gabriel Larrié. ¿Cómo estás, Gabriel? Queremos hoy molestarte para que conversemos sobre, primero, el concepto de la denuncia, ¿no? La palabra denuncia ya tiene una carga negativa, ¿no? Y la gente dice, ay, no, de cosas mínimas, ¿no? No, que voy a ir a hacer una denuncia y ya no, se pierde tiempo, qué sé yo. ¿Qué significado tiene para el ciudadano de a pie la palabra denuncia? A ver, es exactamente lo mismo que una demanda, solamente que con la versión penal. Las acciones civiles se les llama demanda y a las acciones penales se les llama denuncia. Esa es toda la diferencia. En cualquiera de los dos casos se trata del ejercicio de un derecho constitucional. Es decir, la parte positiva es que nosotros como ciudadanos, cualquiera de nosotros, puede ejercer ese derecho ante el Congreso de la República. Y tú, hace unos días, acabas de ejercer ese derecho haciendo una acusación constitucional contra José Luis Salas Arenas y Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Cuéntanos, por favor, cómo esta denuncia es que tú la sustentas, cómo has sustentado tu denuncia. A ver, lo primero que hay que entender es que esta denuncia ante el Congreso por infracción constitucional no puede ser dirigida contra todo el mundo, sino contra algunas personas específicas, según establece el artículo 99 de la Constitución. Entre ellos, los jueces supremos y los fiscales supremos. Yo no podría, por ejemplo, denunciarte a ti ante el Congreso, porque no tienes ese tipo de cargos. Es más, en este momento son 4 miembros en el Jurado Nacional de Elecciones, miembros designados, ¿ya? Sin embargo, solamente se puede dirigir esta denuncia contra 2, porque los otros 2, que yo sepa, no ejercen ningún cargo ni de vocales supremos ni de fiscales supremos. Por eso es que se concentra en ellos 2. Perfecto. ¿Y cuál es digamos, el esquema de la denuncia? ¿Por qué estás haciendo esta denuncia? Bueno, básicamente porque entiendo yo que hay una confusión generalizada sobre lo que corresponde o cómo corresponde constituir el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La confusión parte de pensar que las 4 personas que han sido designadas originariamente pueden constituir válidamente el Pleno. Acá es de suma importancia distinguir entre lo que es el Jurado Nacional de Elecciones y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Son 2 cosas diferentes. No es lo mismo. Entonces, según la Constitución, artículo 179, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es la máxima instancia de resolución de los temas electorales. Y según la Constitución, y está clarísima, ¿ya? Son 5 los miembros que la conforman, que la constituyen, que la componen. La palabra es componen. Acá tengo el detalle. Dice, composición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un pleno compuesto por 5 miembros. ¿Cuál es el problema? Y es que, e incluso en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Los 4 señores que han sido designados, no 5, sino 4, se presentan como el pleno. Eso está en la página web del jurado. Y ellos han confundido gravemente, máxime siendo uno de ellos vocal supremo y el otro fiscal supremo, o sea, gente que dirige los destinos de las resoluciones judiciales. Y que debe conocer todo esto. Bueno, claro, es obvio. Por eso la duda sobre si lo están haciendo por ignorancia o dolosamente, eso lo tendrá que deslindar el Congreso, ¿no? A través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ellos están aplicando irregularmente el artículo 24 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, que dice, y si me vas a permitir esa parte, por favor, Aida. Artículo 24, el quórum
necesario para las sesiones del Pleno, dice, es de 4 miembros. Entonces, el Pleno es de 5, mandato constitucional, ninguna duda, está escrito en la Constitución. El quórum es de 4. Es decir, no pueden formar Pleno 4 personas, tienen que ser 5. Y de las 5, el quórum se instala con 4 personas como mínimo. Puede fallar uno, se enfermó, se fue de viaje, bueno, 4 instalan como quórum, como un directorio de empresa. Si tú tienes en una empresa 5 directores, tú no puedes nombrar 4 para que actúen esos 4. Tiene que ser 5 y un quórum de 4. Esa es la confusión. ¿Cuál es el efecto? Claro, debieron, para ver si te voy entendiendo y si entienden nuestros seguidores, por favor, debieron ser 5. Si es que ellos estaban en el Pleno con quórum de 4, no había ningún problema. Pero ellos no son 5. Exactamente. Ellos no son 5. Exactamente. O sea, el problema está ahí, en que no son 5. El quórum de 4 está bien, pero no son 5. Correcto. Ok, entonces, te voy a entender. El efecto jurídico de no ser 5 como manda la Constitución es lo que constituye la infracción constitucional. Porque 4 señores se están atribuyendo las funciones de un pleno que por mandato de la Constitución, ineludible, clarísimo, es de 5. Es decir, jamás se constituyó el pleno del jurado que se comporte como el máximo órgano de resolución en materia electoral. Si no existe el pleno constituido de acuerdo a la Constitución, ¿qué existe? Solo existen un grupo de 4 señores que vienen resolviendo, desde el inicio de la elección, vienen resolviendo todo lo que tiene que ver con las elecciones sin poder formar un elemento jurídico o una resolución jurídicamente válida. Todo lo actuado es nulo. Todo lo actuado es nulo. No significa que se tengan que anular las elecciones, sino que de origen ya son nulas. Exactamente. Exactamente. ¿Y por qué nadie se dio cuenta de esto antes? A ver, la verdad no lo sé. Yo, a raíz de los hechos, ¿no? Comencé a hurgar en las normas, ¿no? Contrasto el artículo 179 de la Constitución con lo que ellos publican en la página web como 4 personas, son 4, según la página web, son 4 personas, ¿no? Las que conforman el pleno, y eso es inconstitucional. Por tanto, tú has hecho una distinción, sin ser abogado o abogada, ¿ya? Tú has hecho una distinción básica, ¿no? Porque no hay necesidad de anularlas. Son nulas. No han prestado ningún tipo de prestación jurídica o de eficacia jurídica. No hay necesidad. Es como que no se hubiese hecho nada. Tal cual. Esto es increíble. Tú hablas en tu acusación de un agravio directo que afecta tu derecho por las acciones en el caso de las omisiones de los denunciados. Pero en realidad está afectando el derecho de todos los ciudadanos. Es correcto. Acá hay una distinción también muy importante, Aida, y gracias por decirlo. Mi derecho individual es el mismo que el tuyo y el de todos los ciudadanos peruanos con derecho a votar. Es decir, yo tengo la potestad constitucional de denunciar este hecho ante el Congreso, yo solo. Pero esto no quiere decir que solo me agrave a mí, nos agrave a todos. O sea, literalmente cada ciudadano del Perú podría poner una denuncia constitucional por el mismo motivo. Tal cual. Porque es un agravio a todos. Claro, lo que pasa es que no todos somos abogados, no todos nos metemos a leer las leyes como tú lo has hecho y no tenemos conciencia de esto y están en las calles peleando unos contra otros y en realidad esto no implica que esté a favor de Castillo o de Fujimori, es un tema estructural, de raíz. Tal cual, no tiene nada que ver con uno u otro candidato, ni con mi preferencia electoral. Tiene que ver con un tema de suma gravedad. Y es que si en el origen quien decide sobre las elecciones, quien es la máxima autoridad como el Pleno, no está compuesto debidamente, todo lo que viene en adelante, la proclamación, la instalación de los congresistas, la representación el presidente representa y personifica a la nación. El presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, visto este tema, este problema de origen,
todo lo que venga en adelante para siempre, no es por 3 meses, 5 meses, para siempre, todo será nulo. Los acuerdos internacionales que suscriba el presidente o la presidente del Perú, ¿ya? Digamos, nombrado bajo estas circunstancias, todo será nulo. O sea, quiere decir que si es que proclaman a un presidente la próxima semana, en realidad no debería, es nulo. O sea, Aida, imagínate que tú, yo y 2 amigos nuestros nos hemos reunido y comenzamos a firmar resoluciones diciendo que yo proclamo al presidente, yo proclamo a los congresistas, y yo designo ante el jurado electoral especial de cada distrito. Es exactamente lo mismo. Es como un grupo de 4 amigos que están haciendo algo que no tiene ninguna validez legal. Eso se llama ineficacia. Increíble. Y hay otra palabra que me llamó la atención en tu acusación, y hablas de insurgencia, que también tiene una carga heavy, ¿no? Tiene una carga pesada en esta situación en la que estamos los peruanos enfrentados. Sí, lamentablemente, Aida, la palabra es gruesa, pero tiene un sentido, ¿ya? Tiene un sentido, digamos, político, quizá. Leo el artículo 46, que es el de la insurgencia, el derecho de la insurgencia. Yo sostengo que es, además de un derecho, una obligación. Dice, gobierno usurpador. Ojo, la denuncia constitucional contra estos 2 señores, ¿no?, los lleva a que a ellos han cometido el delito de usurpación de funciones. Porque si 4 personas se atribuyen lo que corresponde a 5 personas, entonces usurpan una función. Es decir, no se han constituido el pleno, lucen como pleno, actúan como pleno, pero no son pleno. El artículo 46 dice, gobierno usurpador, derecho de insurgencia. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. ¿Ok? Esto está pensado para cuando hay un golpe de Estado violento, con tanques, y no, nadie debe obediencia. Pero también dice, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución. Eso no es violento. Y la insurgencia no tiene por qué ser violenta, es una cuestión de derecho. Es una cuestión que debe ser resuelta, ¿no?, de acuerdo a la norma, y declarar no solamente que fundada la denuncia constitucional contra los 2 señores denunciados, sino que además el Congreso debería declarar la insurgencia pacífica. Y decir, dado que se ha detectado que hay un problema de origen, no es dable que nosotros entreguemos el mando, ¿no?, a los siguientes congresistas y al siguiente presidenta o presidente del Perú, sea lo que fuere, porque esto es nulo de origen. Es decir, este no es un tema político, este es un tema que agravia a todos, agravia a ambos candidatos, agravia a los congresistas que creyeron que estaban siendo electos por una autoridad que válidamente constituida. Nos agravia a todos que hemos ido a nuestro voto. Que hemos ido a votar. Exacto. O sea, entonces, la responsabilidad, ¿ya?, constitucional de llevar adelante un proceso electoral con arreglo a la Constitución, ¿de quién es? ¿De los candidatos? ¿De los congresistas? ¿De los ciudadanos? ¿O de las máximas autoridades electorales? Es decir, ¿qué culpa tenemos todos, candidatos incluidos, congresistas incluidos? ¿Qué culpa tenemos que ellos no hayan aplicado correctamente la Constitución? La nulidad la han generado ellos, no nosotros. Por eso que discutir ahora sobre las actas nulas, no nulas, el voto que fue así o así, es irrelevante. Es irrelevante. Me explico. Es totalmente irrelevante. Esto es lo que debería suceder tras tu denuncia, es decir, el proceso que debe seguir tu denuncia, ¿cuál sería? Y esta conclusión sería que el Congreso declare insurgencia pacífica y se convoque a nuevas elecciones. Sí, es insurgencia tal cual. Yo agrego lo de pacífica porque acá es una cuestión de derecho. O sea, no hay que pelearse por esto, ¿no? El artículo 46, que habla de la insurgencia, ¿no?, dice, son actos nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Es decir, directa y concretamente, son nulos los actos de los usurpadores de la función del Pleno. Es decir, son nulos los actos realizados por los 4 señores que nunca se constituyeron como Pleno. Simple como eso. Dado que esto es así, y dado que estamos en un estado constitucional del derecho,
¿no? Corresponde que la Comisión Permanente del Congreso, a través de su Comisión de Acusaciones Constitucionales, cite a los señores Salas Arenas y Rodríguez Montesa, ¿no?, a declarar y explicar por qué se han constituido como plenos si son 4 cuando la Constitución dice que son 5. ¿Me explico? Ya, eso va a tomar su tiempo. ¿Qué es lo que yo creo que debería ocurrir? Es que el Congreso, al tomar conciencia de este asunto, pida inmediato informe. Ya olvídate mi denuncia. Inmediato informe a la Comisión de Constitución, la Comisión de Justicia, la Comisión de Inteligencia tal vez, ¿no?, y otras más que sean pertinentes, a fin de que evalúen con urgencia este asunto, ¿no?, y tomen una decisión. Porque quienes vengan en adelante, con independencia de quiénes sean y de qué partidos provengan, el peligro es que se entregue las potestades, ¿no?, de autoridades legítimamente elegidas y legítimamente sucediendo al resto, a los que vienen, ¿no? Estamos en el peligro de entregarle a quienes no tienen la investidura correctamente atribuida. Ese es el peligro. Totalmente. Y ya para cerrar, esta denuncia, esta acusación que tú has hecho, ¿de alguna manera no perjudica tu carrera? ¿Mi carrera? Estás denunciando a un fiscal, estás denunciando al juez de la Corte Suprema. Te lo pregunto porque ¿por qué no apareció esta denuncia antes, no? O sea, ¿por qué nadie se ha querido dar cuenta o nadie se ha dado cuenta? Entonces, me viene esa duda, ¿no? Puede que lo hayan sabido y no lo hayan hecho por falta de eso que ponen las gallinas. Eso se tendrá que deslindar. Ahora, ¿quieres mi respuesta a esa pregunta? Yo vengo ejerciendo la profesión hace muchísimos años ya. ¿Okay? Considero que soy joven, pero ya han pasado los años. Y ya son muchos años ejerciendo. Y la verdad es que la gente que me escuche va a poder percibir tal vez lo que yo percibo o he percibido durante el ejercicio de mi carrera como abogado. Y es esa impotencia de que te resuelven cosas manifiestamente contrarias al derecho y a la justicia. Entonces, lo que yo he venido pasando como abogado, ¿ya?, ahora lo pasa a la ciudadanía. La ciudadanía se pregunta, ¿por qué si hay falsedad? ¿Por qué si se está acreditando que hay firmas falsas? ¿Por qué si hay suplantación? ¿Por qué si hay todo? ¿Por qué entre comillas, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, acuérdate que son 5 en vez de 4? O sea, asumiendo que ellos sean correctamente nombrados. Y es constitucional de resolver con criterio de conciencia. Y el criterio de conciencia les lleva a superar cualquier tipo de traba de orden o de corte procesal para poder encontrar la justicia, ¿ya? Porque acá están jugando a la ley, pero no están jugando a la justicia, que es finalmente de lo que se trata todo esto. Yo creo que los señores no han dado la talla, lo digo claramente. A mí, en la relación con los jueces, los fiscales y los vocales, no me va a ir mejor ni peor, porque así se mueven ellos. Y esto lo digo con toda sinceridad. No tenemos una justicia adecuada. Quiero rescatar una enorme cantidad de jueces que se fajan todos los días, ¿no?, por hacer justicia. Me he encontrado con muchísimos de ellos, pero unos pocos son los que tienden a manejar todo esto. Así que yo simplemente dejo en manos de las autoridades legítimas del día de hoy para que hagan la tarea, ¿no?, y no cometan el grave error, que además creo que sería histórico, de entregarle el poder a gobernantes que son ilegítimamente elegidos, ¿ya?, y cuya autoridad electoral pues adolece de un grave defecto de origen, ¿no? Gracias, Gabriel. ¿Me permites agregar algo que creo que puede ser de interés? Antes de presentar la denuncia constitucional, yo presenté una acción de amparo. Esta acción de amparo cayó por azar, porque se supone que es azar, en el tercer juzgado constitucional de Lima, que es exactamente el mismo juzgado que es el que ordenó que se detengan las elecciones para el Tribunal Constitucional. Mientras a mí, que presenté el 24 de junio el amparo, me declara improcedente la demanda por argumentos totalmente deleznables, la demanda que pretendía parar
al nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿ya? Presentada el día 30 de junio, fue admitida, incluso reconociendo la jueza que la acción adecuada hubiese sido la acción constitucional de cumplimiento, que es la que correspondía, no el amparo. Pero se lo pasa por alto. Es decir, a mí me niega la admisión de la demanda que está pidiendo una cautelar para que el Congreso, para que entre comillas, el jurado, ¿no?, detenga la proclamación, pero el otro abogado que presenta la demanda de esta manera sí se la admite. Entonces, a eso me refiero. Es decir, claro. Si esto no se transparenta, si esto no se publica, si la gente no entiende lo que está pasando, ¿no?, entonces no puede reclamar su derecho. Eso está claro. Entonces hay muchas cosas que no están caminando y que creo que pueden ser corregidas y ojalá, y gracias por tu entrevista, ojalá esto pueda llegar a mucha gente y entiendan que las reglas de juego están hechas para cumplirse, ¿no? Gracias, Gabriel. Cuídate mucho. Eso ha sido todo por hoy en Te Cuento. Nos vemos el próximo viernes. No se olviden de suscribirse, campanita, compartir nuestro programa. Compártanlo. Este miércoles, otra Pupe Sesión. Y el jueves tenemos Beste Coach. No se lo pierdan, ya saben, Thinking TV Digital en Instagram, en Facebook y aquí en YouTube. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao.